Esta es la 31ª conferencia de esta serie que iniciamos a partir del capítulo 12 del libro del Génesis y terminaremos cuando lleguemos al capítulo 50 del Génesis. Hoy vamos a estudiar de los versículos 10 al 22. Génesis 28, del 10 al 22, con el tema Dios se revela a Jacob. Dios se revela a Jacob. Este pasaje comienza una nueva división en el libro del Génesis. La división que cubre los eventos y la vida del patriarca Jacob, nieto de Abraham, y escogido por Dios soberanamente para recibir todas las promesas y formar la nación posteriormente de Israel, ya que fue a través de los hijos de Jacob que se formó la nación de Israel. Jacob es retratado como todos nosotros, un hombre ordinario con debilidades y con flaquezas humanas, a través de las cuales Dios trabajó ardua y pacientemente. La principal debilidad del carácter de Jacob no fue como la de otros muchos hombres, la mundanalidad, los placeres, la inmoralidad, sino que Jacob tenía como debilidad principal su autosuficiencia y bastante orgulloso. Continuamente Jacob creía que él podía hacer las cosas sin la ayuda de Dios, por lo que frecuentemente Jacob lo vamos a encontrar metido en problemas. Pero a pesar de todas estas cosas de las cuales él carecía en su madurez espiritual, era un hombre sumamente responsable por su familia, tanto material como espiritualmente. Y conforme los años pasaron, él comenzó a madurar en su conocimiento de Dios. Recordamos que Jacob y los patriarcas no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. No podían asistir a un discipulado como asistimos nosotros. No conocían la voluntad de Dios como la conocemos tan casi perfectamente bien nosotros. Ellos tenían que estar esperando de vez en cuando que Dios se les apareciera, que les hablara a través de un sueño, que les hablara a través de una visión, que les hablara a través de alguna aparición que se llaman teológicamente teofanías, las manifestaciones físicas de Dios, para que ellos pudieran, con este conocimiento y revelación, enderezar y continuar dirigiendo sus vidas. Así que ellos van a ser en el día del juicio demandados, tal vez en comparación con nosotros, que tenemos ya Cristo y tenemos la Biblia y el Espíritu Santo, 1000 veces menos que lo que se nos pide a nosotros. Tenemos siempre que recordar esto. Jacob se encontraba experimentando en este pasaje que vamos a continuación a estudiar temor, vergüenza y rechazo, que son las experiencias que azotan y oprimen los corazones de millones de personas en el mundo. Repito, son las 4 experiencias emocionales más graves de nuestra vida: el temor, la vergüenza, la soledad y el rechazo. Vamos a pedir allá atrás en la mesa de cassettes que por favor guarden silencio. Millones de personas se sienten actualmente decaídas, no amadas, solitarias, temerosas, amenazadas, rechazadas, derrotadas, desanimadas, sin esperanza. Otras se sienten abusadas, otras avergonzadas y otras sin propósito en sus vidas. No existe ninguna persona en el mundo actualmente que no haya experimentado o que esté tal vez en este momento que nos están viendo a través de la televisión o escuchando a través de las ondas sonoras, alguno de los problemas o tal vez varios arriba citados. Muchas veces sufrimos problemas emocionales en nuestra vida por nuestros propios pecados y por nuestra propia irresponsabilidad.
Y otras veces, estas experiencias son forzadas por otras personas sobre nuestra vida. Muchos de ustedes que han sido abusados o abusadas por tu padre, por tu madre, por tu esposo o por tu hermano, etcétera, etcétera, tal vez tú no tenías culpa en eso y eres una víctima del abuso de tu familia o de tus amistades. Otras personas están experimentando el rechazo porque ellas mismas han rechazado anteriormente a otras personas y están solamente recogiendo su cosecha. Si tú no das amor y tú rechazas a la gente, tú vas a recoger, como lo vamos a ver en el libro del Génesis, la misma cosecha que nosotros sembramos. Tú tranza a alguien y 5 te van a transar a ti el mes que entra y dentro de 4 o 5 meses. Tú róbale a Dios y Dios te va a quitar 10 veces tu dinero que tú le quitaste a Él hace 3 o 4 meses. Es una ley inexorable espiritual de la ley y de la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, Gálatas 6, 7 y 8, el hombre recogerá. Pero existe, gracias a Dios, la esperanza de la libertad, de ser librados de estos problemas. No importa las razones por las que tú estés experimentando cualquiera de estas experiencias emocionales, en esta noche Dios te quiere hablar y decirte que Él tiene el poder de librarte del temor, la vergüenza, la soledad y el rechazo principalmente. La experiencia de Jacob nos lo demostrará. Él estaba atravesando estos problemas a la misma vez y estaba bajo la vergüenza, el temor, la soledad y el rechazo. Y todo esto porque él había pecado vergonzosamente. Todo era debido a su conducta irresponsable y a su conducta pecaminosa. Veamos en primer lugar en el versículo 10 y 11, la necesidad desesperada que tenía Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob, sabemos, hasta este momento, había sido forzado a abandonar su familia, su hogar, y había huido de su casa en temor y en vergüenza, escapando para salvarse de la amenaza de muerte de su hermano Esaú. Recordamos que Jacob aquí tiene 77 años de edad y que acababa él de hurgar la bendición de su hermano Esaú a través del contubernio y el complot con su propia madre Rebeca para poder él tener las bendiciones de Dios. ¿Cuánto temor estaba en este momento Jacob experimentando? Tal vez alguno piensa que era algún temor ligero, o tal vez era ese temor que nos sobrecoge y nos causa hasta inclusive cuando el menor ruido suena en la oscuridad, brincamos del estado emocional tan elevado y de ansiedad en que nos encontramos. Jacob estaba experimentando un temor de lo más profundo que nos podamos imaginar. Acababa de abandonar su hogar bajo las amenazas de su hermano. Harán se encontraba como a 850 kilómetros y viajaba, no sabemos si en camello, no sabemos si a caballo o en burro, pero era un camino poblado de asaltantes y de ladrones. En tercer lugar, no tenía dinero.
En cuarto lugar, no llevaba sirvientes. Después de haber sido un hombre rico, un ranchero con prestigio, un ranchero con fama, un ranchero con una herencia que recibió de su padre tremenda, lo encontramos desprovisto absolutamente de todo. Hagan de cuenta que Génesis 28 del 10 en adelante es el retrato del hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Abandonarlo, dejó en su casa sin absolutamente nadie que se acordara de él. Estaba durmiendo a campo travieso, tal vez por el mismo temor de que su hermano lo persiguiera y él se metía en un hotel, su hermano lo podría encontrar en la primera posada que encontrara. Es increíble lo que el rey Salomón escribe acerca del temor humano en Proverbios 29, versículo 25. Dice Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, cuando alguno de nosotros tenemos temor de alguna persona que nos vaya a hacer algo, ese temor que nosotros tenemos va a producir en nuestra vida una trampa. O sea, el temor nos entrampa para que caigamos en eso que nosotros tal vez estamos temiendo que nos sucederá. ¿Y por qué es esto? Porque Dios nos manda que tengamos temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, no tenemos temor de ningún ser humano. No tenemos temor de las circunstancias. No tenemos temor de Satanás ni de su hueste infernal de demonios. Cuando nosotros tememos al hombre, el temor del hombre nos pone lazo. En Deuteronomio 28, versículo 67, Dios le dijo a Israel, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrantado y por lo que verán tus ojos. Dice el versículo 66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Habrá alguna persona que nos esté escuchando? No levante la mano, que viva o se caracterice sus experiencias emocionales como las que estaba atravesando en este momento Jacob. Hay personas que se levantan y tienen miedo de vivir, miedo de despertarse, miedo que se acabe la noche. Cuando están de la tarde quisieran ya que fuera de noche. Cuando es de noche quisieran que amaneciera. Otros ni siquiera quieren que amanezca. Tienen temor de todo. Viven en un estado de neurosis y de ansiedad absolutamente enfermizo. Y esta no es la vida que Jesucristo nos vino a entregar. Pero también Jacob estaba lleno de vergüenza. Había deshonrado a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Recordamos que cientos de familias trabajaban para la familia de ellos. Solo Abraham tuvo, dice en Génesis 14:14, 318 hombres listos nada más para la guerra. Y ahora sabía que las noticias de lo que él había hecho a su familia habían corrido como pólvora. El escándalo, el deshonor, la culpa, la vergüenza y la falta de valía comenzaban a atormentarlo profundamente. En el libro de Job, capítulo 10, versículo 1, él expresó, mi alma está hastiada de vivir. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. ¿Cuántas personas han atravesado este momento de que están hastiados, están amargados, están tan llenos de temores, de vergüenza, de culpa, que no creen que pueda mañana tener un sol nuevo e iniciar una nueva vida? La Biblia nos muestra lo contrario. En el Salmo 31, versículo 11, escribió David, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el error de mis conocidos, los que me ven fuera y huyen de mí. Jacob, pues, regresamos a Génesis 28, acampó en el campo en medio de la noche, y dice el versículo 11, durmió allí porque el sol se había puesto. Con todas estas experiencias y todos estos eventos atrás de su vida, Jacob se acuesta en campo traviesa
Y estaba con culpa, con vergüenza, con deshonor, con soledad, con rechazo, sin saber a dónde iba a llegar, sin saber a sus 77 años qué le deparaba el futuro, no tenía ni seguro social. Y ahí totalmente solo, y en esa soledad que recorría todo su cuerpo, ¿cómo lo sabemos de que estaba experimentando estas cosas? En primer lugar, porque no hay ningún registro que haya dejado su hogar antes. Nunca se había separado de papi y de mami. Siempre había tenido que comer, siempre había tenido sirvientes, siempre había tenido 2, 3 carros estacionados en su estacionamiento, siempre había tenido cuenta en el banco, y ahora a los 77 años de edad, separado de todas las cosas de las cuales había sido objeto, nos damos cuenta que también siempre estuvo rodeado de personas y ahora enfrentado a lo desconocido, no sabía lo que el destino le deparaba. Jacob amontona piedras, cuando durmió en sábanas de seda, con colchón Simmons y con cojines del palacio de hierro. Y ahora se pone 3 o 4 piedras en medio de la campo traviesa, con todas estas sensaciones y experiencias emocionales, y se queda dormido. Y ahí estaba Jacob, durmiendo con todos sus pensamientos perturbadores, emociones confundidas, sin su familia, sin amigos y lleno de temor. Estaba experimentando las 4 emociones más negativas que existen y que vuelvo a reenfatizar: el temor, la vergüenza, la soledad y el rechazo. Al mismo tiempo, necesitaba ayuda desesperadamente. Y muchos de los que en esta noche nos escuchan y nos ven, necesitan ayuda desesperadamente. ¿Habría alguna persona que pudiera ayudarle a sanar esas heridas? Tú puedes preguntarte, ¿habrá alguien en el mundo que pueda tener misericordia y compasión de mí y cambiar mi vida? Dice Proverbios 13, versículo 15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es duro violar la ley de Dios, es duro haber pecado, es duro haber caído en el pecado, la cosecha la recogemos. Y en el caso de Jacob, él era el culpable. Y en el caso tuyo, tal vez tú también seas el culpable de estar experimentando esta vergüenza, de lo que le hiciste a tu familia, de lo que le hiciste a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos. Tal vez el temor que tienes en tu vida es el resultado que te has alejado de Dios. Y tienes 15 días, un mes, que ya no tomas a Dios en cuenta y te has sumido en un pozo de desesperación y de amargura. Tal vez ese rechazo que creas que la gente tiene hacia ti, no es la gente la que te rechaza, sino que tú tienes temor que la gente te rechace y crees paranoicamente que la gente te está rechazando. Dios nos muestra que la necesidad de Jacob era desesperada. Vemos pues que en medio de todo esto, el versículo 12 al 15 tiene un sueño. Y mientras duerme Jacob, en un sueño Dios le muestra, le da, el Dios y Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, que nos consuela en todos nuestros problemas, y que dice el Salmo 103, que no nos ha pagado conforme a lo que hemos hecho. Este Dios que Jacob no conocía aún, comienza a partir de este momento, este ser humano llamado Jacob, comienza a tener el primer contacto con Dios. Nunca antes él había tenido un encuentro con Dios. Nunca había tenido una revelación de Dios más que la transmitida de su abuelo a su padre, de su padre a su madre, y así él comenzó a conocer de Dios. Pero él no había tenido de una forma personal un encuentro con Dios. Y Dios le muestra 4 grandes provisiones para sus necesidades desesperadas. Las mismas provisiones que tú necesitas, tal vez para tu vida, en esta noche. En primer lugar, la primera provisión, la primera respuesta a la necesidad desesperada de Jacob es que Dios
es el que nos provee el camino para alcanzar el cielo. Es Dios el que nos dice cómo puedes tú en esta noche hacer contacto con Él. Para que no vayas con ningún hombre y le digas que si reza por ti, o no vayas con ninguna mujer y no esperes que un hombre te dé función o un hombre pueda intervenir por ti, y que tú sepas que hay un mediador, hay un solo camino entre Dios y nosotros, y se llama Jesucristo hombre. Tuve una visión de una escalera que estaba en la tierra apoyada y llegaba al cielo su extremo, donde ángeles subían y bajaban. ¿Qué simbolizaba esta escalera? Principalmente dos cosas. La primera, la gran separación que existe entre el cielo y la tierra, entre Dios y tú y yo. Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo. Es tan grande este abismo, de acuerdo a la Biblia, entre Dios y entre nosotros, que ningún ser humano puede alcanzar, podrá nunca subir al cielo si Dios no manda su escalera, si Dios no manda el contacto para que nosotros podamos sobrenaturalmente llegar a su presencia y a sus mismos ángeles. Dios le mostraba a Jacob, en primer lugar, cuán inútil es tratar de alcanzarlo por nuestros propios medios. El ser humano sabe que Dios está por algún lado, y el ser humano va y abraza una religión y se va con los Hare Krishna y se va con los gurús y se va con estos y se va con aquellos, y buscando medios humanos. Otros se meten en el espiritismo, otros consultan la bola de cristal, otros se van a la India, otros al Tíbet, pero todos tienen de alguna forma que tratar de alcanzar y subir y penetrar a lo desconocido, a lo invisible. Y la Biblia dice que todos los medios son inútiles. La segunda verdad es que existe un camino entre el cielo y la tierra, un camino que Dios ha provisto por el Hijo de Dios a través de su muerte en el Calvario. Este es un hecho interesante, porque si me acompañan al Evangelio de Juan capítulo 1, vemos que Cristo cita esta misma experiencia de Jacob y la refiere o se la apropia a su persona. Juan 1:51. Dice Cristo: de cierto les digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Cristo nos interpreta el sueño de Jacob y nos dice que Él es esa escalera que Jacob vio simbólicamente en el Antiguo Testamento. En Juan 14:6, ni lo veas, te lo sabes de memoria. ¡Qué barbaridad! Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En 1 Timoteo 2:6, el apóstol escribe Pablo: porque no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuándo veremos a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre Jesús? Tal vez cuando Él regrese por segunda vez a esta tierra. La segunda provisión que Dios le hace a Jacob, el segundo mensaje, la segunda revelación, es que existen ángeles, seres sobrenaturales, invisibles al ojo humano, cuya misión es ayudarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los tiempos de la gracia de Dios. En esta visión los ángeles subían y bajaban. ¿Qué significaba? La palabra angelus o malak en el hebreo. Para ángel significa mensajero. Significa que los ángeles son los mensajeros que Dios manda a la tierra y que suben, bajan a la tierra cumpliendo órdenes de Dios y llevando a cabo los designios de Dios. Dice el Salmo 34, versículo 7.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el Salmo 91, versículo 11, dice la palabra de Dios: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En Isaías capítulo 63, versículo 9, el profeta escribió: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo delante de él. En Daniel 3, versículo 28, Nabucodonosor le dice a los jóvenes hebreos: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. En Daniel 6, versículo 22, dice la Biblia: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 7 al 11, he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel donde estaba Pedro prisionero. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Este ángel, cuando Pedro se encontraba en la cárcel por medio del gobierno romano, entra a la cárcel y le quita las cadenas de una forma invisible y se le caen al suelo a Pedro. Le dijo el ángel: ciñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vemos pues que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los ángeles son enviados, son mensajeros, son seres que no vemos, pero cuántas veces nos han librado de chocar, nos han librado que nos asalten, nos han librado que ladrones entren y roben nuestras propiedades, nos han librado de tantas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta. En Hebreos 13, versículo 2 dice: acuérdense de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. Dándonos a entender el Espíritu Santo que estos seres sobrenaturales adquieren forma humana, como tú y como yo. Y que en la calle has pasado y has visto una persona y no sabías que esa persona que tú ayudaste era un ángel. Ellos pueden adquirir la forma de los seres humanos. En tercer lugar, Dios le muestra a Jacob. En el versículo 13 le dice, Génesis 28:3, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En tercer lugar, Dios le muestra a Jacob que Él es un Dios soberano y que está al control de todas nuestras situaciones. En esta visión vio la presencia de Dios en el cielo, arriba de todo lo que existe en esta tierra y en el universo, donde Dios tiene el control supremo de toda su creación. Esto significa que el Dios que está en su trono en el cielo exaltado tiene el poder para protegernos de asaltos, de ladrones y de peligros. Él tiene y puede cuidar y sanar las heridas de nuestro pasado, nuestras traumas, nuestras vergüenzas, nuestra culpa, nuestras afrentas, nuestro deshonor, nuestra deshonra. Solo Él te puede sanar. Él tiene el poder de cuidar tu familia y de que tú te vayas de vacaciones o a un seminario de matrimonios o a donde sea y tú estés tranquilo, que tus hijos, tus nietos, tu casa esté en paz. ¿Por qué? Porque Él está al cuidado. No vas a ir, ¿y qué puede con eso? Y a las 3 de la mañana, y luego son las 4, y ahí están las señoras hablando, a las 7 de la mañana, habla que el perro y a lo mejor ya tiene pulgas.
¡Qué barbaridad! Oye, así no puedes disfrutar nunca tu vida. Cuando tú sales de viaje, tú tienes que irte totalmente confiado que Dios está al control. Si no, tu alma no va a poder tener descanso nunca. Yo me he encontrado con hermanos que no han viajado porque tienen temor, no van ni aquí a Chiconcuac cuando ya están aullando a las 2 de la mañana. ¿Y qué le pasó a mi perro? ¿Y qué le pasó a aquello? ¿Y si se mete un ladrón a la casa? Y así tú no puedes vivir. Así tú no puedes vivir. Tú tienes que vivir tranquilo y confiado de quién es ese Dios a quien tú estás sirviendo. Él tiene el poder de cuidar y cumplir sus promesas y controlar todos los eventos de la tierra para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, porque todas las cosas ayudan a nuestro bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas las convierte Dios para tu bien y para mi bien. Tú tienes que confiar en Dios. Y en cuarto lugar, Dios le revela a Jacob sus promesas. Versículos 13 y 15. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Un momentito, Abraham no era el padre de Jacob. Abraham era el abuelo de Jacob. ¿No es verdad? Pero Dios se revela a Jacob y le comienza a decir, quiero que sepas que tu abuelo ahora no va a ser abuelo de nadie. Ahora Abraham, como dice Romanos capítulo 4 en el Nuevo Testamento, es el padre de todos los creyentes. Y Dios le revela al nieto de Abraham, que es Jacob, que ahora Abraham es considerado ya como el padre de él, de sus nietos, que pudieran venir al conocimiento de la semilla prometida por Dios. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Ya no le dice el Dios de Isaac tu padre, sino que le llama padre a su abuelo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios se le revela como Yahweh. Es el nombre redentor de Dios. Es el nombre que Dios nos da y nos revela para decirnos que Él es el que redime y Él es el que salva el alma del pecado humano y de la muerte. Dios le aseguraba que Él había guardado a Abraham. Él había guardado a Isaac. Los había protegido. Su abuelo falló. Isaac falló, pero los había perdonado. Y también lo haría con él. Este es el Dios misericordioso a quien servimos. Es el Dios todopoderoso que nos recuerda que Él es el Dios de nuestros padres. Y fíjense lo que dice la Biblia. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante, esta frase se repite por todo el Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. No dice yo fui el Dios de Abraham y Jacob, sino que le dice a Moisés, yo soy el Dios, yo soy ahorita el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Abraham, Isaac y Jacob están delante de mí ahorita. Están en mi presencia. Y cuando tú mueras, tú vas a estar en mi presencia también. Y pasas por la vida como viajero, como peregrino. Pero tú tienes la seguridad absoluta que yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Y si yo conozco y controlo todas las cosas, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes culpa si la sangre de Cristo te perdona de todo pecado? ¿Por qué tienes vergüenza? Mi hijo fue varón, sometido a vergüenzas, a humillaciones y a oprobio, desnudado en la cruz del Calvario. Si alguien experimentó vergüenza y rechazo y soledad, fue Jesús. ¿Y es porque Dios odiaba a su hijo? Yo fui un día a un hospital y me dice una hermana, ay hermano pastor, yo creo que Dios me ha abandonado porque he sufrido tanto y tantas enfermedades. Y le contesté, ¿y en la cruz del Calvario usted cree que el Padre abandonó a su hijo? ¿Usted cree que era porque Dios odiaba a su hijo, por lo cual le permitió que pasara todo lo indecible y lo que no se puede ni siquiera mencionar, y las enfermedades y los traumas emocionales que sufrió Cristo, y todos los golpes que sufrió, los clavos, los latigazos en la espalda, las espinas en su cabeza? ¿Usted cree que Dios lo hizo porque odiaba a su hijo?
Lo hice por usted, le dije, que está aquí en el hospital, diciendo que Dios la ha abandonado porque usted está sufriendo mucho, pues su hijo sufrió más y sufrió precisamente por el amor que el Padre le tenía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera en esta noche que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mismo Dios que le había hablado a su abuelo y a su padre Isaac, ahora le hablaba a él. El mismo Dios que había cuidado a su familia, ahora se revelaba a él. Dice en Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Con estas 4 promesas que Dios le da a Jacob, Jacob entonces se despierta. Y dice el versículo 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahí está la raíz de nuestra ignorancia. Algún día dirá, ciertamente Dios estaba conmigo en el hospital. Ciertamente Dios estaba conmigo en la cárcel. Ciertamente Dios estaba conmigo en la ruta 100 cuando me subí ayer. Dios está y su presencia nos acompaña siempre. Pero nosotros ignoramos deliberadamente que su presencia es real y estamos buscando verlo, estamos buscando una manifestación cuando es por fe. Bienaventurados, dijo Cristo, los que no han visto y han creído. Y esos somos nosotros. Yo no tengo que ver una manifestación, no necesito un milagro, no necesito nada. Por fe lo creo, lo acepto, lo considero, lo hago de mi propiedad y tengo comunión con Él diario y tengo intimidad con Él diario. Y cuando tú careces de esta intimidad con Dios y de esta presencia con Dios, no comienzas a buscar físicamente, en experiencias místicas, en sueños, en visiones, porque necesitas algo tangible. Y Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Podemos ver todos estos contrastes y comparaciones ahora en nuestra vida cristiana? Ahora el Dios de Abraham y de Isaac estaba pendiente de su vida, de sus necesidades y le estaba consolando. Jacob ahora sabía que ya sea que sintiera o no sintiera la presencia de Dios, Dios estaría presente siempre en su vida. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 28, 19 y 20? He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desde que había salido de su hogar, Jacob había experimentado vergüenza, temor, soledad, había sufrido mental, emocionalmente por muchos días con gran culpa, sentir de su pasado, estaba desanimado y desesperado, pero ahora Dios se le revelaba y le proveía y le mostraba que Él siempre está presente. Y en esos momentos de soledad angustiosos que tú llegues a tener o que estés atravesando esto, recuérdalo, Dios está en medio de ti. Y tú tienes que descubrir esto en tu vida. Dice el versículo 17, y Jacob tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora sentía Jacob lo que nosotros sentimos y experimentamos cuando hemos estado en la presencia de Dios. Es terreno santo. El momento en que tú experimentas a Dios en tu vida, en tu cámara de oración, en tu casa o en una iglesia, en una reunión de oración, recuerda que ese momento, ahí está la presencia de Dios, es terreno santo. Y dice la Biblia en 1 Corintios 3, 16 y 17, 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? Por lo tanto, mi cuerpo es terreno santo. Y dice la Biblia en 1 Corintios 3, 16, el que destruya su cuerpo, Dios le destruirá a él
porque el cuerpo de nosotros es el templo del Dios viviente. ¿Qué tengo que ahora saber? Si quiero experimentar la presencia de Dios, me debo amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a mi prójimo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, si yo no me amo, si yo no me apapacho, si yo no me cuido, si no me polveo, si no como bien, si no hago ejercicio, si no cuido mi cuerpo, si no veo películas pornográficas, si no veo cosas inmorales, si no limpio mi mente de tanta inmundicia y de tanta pureza. Su presencia no puede manifestarse en mí. Porque es santo nuestro cuerpo. La presencia de Dios hace que el lugar sea santo. Y este es el problema con muchos hijos y con hijas de Dios. Cuando tienen los problemas, Señor, sana, a mí me duele aquí y me duele allá. Te pido por mi hijo, te pido que se convierta a mi esposo, que se convierta a mi esposa, que mi suegra no me golpee ya llegando a la casa, etcétera, etcétera. Y siempre estamos en la necesidad y en la desesperación buscando, pero no nos limpiamos. Dice 2 Corintios 7:1, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Ahora Betel iba a ser un lugar especial para Jacob. Ahí es, en Betel. Ahora es Betel nuestro cuerpo. Ahora nuestro cuerpo es la casa de Dios, donde Él habita y donde Él se nos va a revelar. Jacob necesitaba dejar un memorial de su encuentro con Dios. Versículos 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Vamos con cuidado. La piedra que le había servido de almohada, la toma ahora y la alza por señal y derrama aceite sobre ella. ¿Quién es la piedra en la Biblia? Cristo. ¿Quién es el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Con cuidado, síganme. Es la unción del Espíritu Santo sobre Cristo lo que nos va a hacer descansar. Es la unción del Espíritu Santo sobre la presencia de Cristo lo que nos da el descanso de nuestra vida. Si tú tienes la piedra, tienes a Cristo en tu vida, pero no tienes la unción fresca dentro de tu vida, en tu corazón, no tienes descanso aunque seas cristiano. Hay cristianos que no saben ni dormir. Hay cristianos que están llenos de culpa y de vergüenza y de deshonra y ni siquiera se han perdonado por lo que en el pasado les aconteció porque no creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No han podido descansar porque no tienen la unción. Las vírgenes en la parábola de Mateo tenían las lámparas, que significa la palabra, pero no tenían el aceite. No tenían la unción fresca de Dios. Betel significa la casa de Dios. Y para terminar en el versículo 20 y 22, hizo Jacob voto diciendo, mira nomás este sinvergüenza todo lo que le dice a Dios. Si fuere Dios conmigo, si fuere un sí condicional, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. En ese momento, ¿qué hubiera hecho que una voz le dijera en el cielo? ¿Y si no? Nos damos cuenta que Jacob aquí está tratando finalmente de negociar con Dios. Acaba de ver su presencia de Dios, acaba de sentir la manifestación de Dios, acaba de ser recuperado, sanado, e inicia la sanidad de sus heridas emocionales, de sus traumas. Lo vamos a ver en la próxima clase, cómo ya se levanta contento y se encamina hacia Harán, donde va a la casa familiar y ya se va a encontrar a sus futuras esposas, etcétera, etcétera. Pero aquí Jacob todavía no conoce a Dios lo suficiente. Y le dice, mira Señor, si me proteges, si de veras llego de aquí a Harán y nadie me asaltó, y si no me falta comida y no me falta vestido, te voy a servir. Y esta piedra, versículo 22, que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Lo único que realmente le pide que no le falte nunca es la comida, el vestido y las cosas básicas de su vida. Nosotros también necesitamos en esta noche recordar lo que dijo Job en la misma época del Génesis, o tal vez antes del Génesis, porque el libro de Job es más antiguo que el libro del Génesis. Y Job le dijo: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ya sea que Dios me da o que Dios quite, sea el nombre de Dios bendito. Y vemos que este hombre increíble, este varón llamado Job, alaba, bendice y mantiene su dignidad, le diera o no le diera Dios de comer y le diera de vestir. Nosotros debemos recordar que para seguir a Dios necesitamos negarnos a nosotros mismos, cargar una cruz y después comenzar a seguirle. No podemos ya negociar con Dios y decirle: Señor, si me sanas este hijo, te voy a servir. Si me das esta casa, te voy a servir. Ya sea que nos dé o que no nos dé, basta su muerte en la cruz como lo más grande y satisfactorio y bendito que hemos recibido, para que ya sea que nos dé o no nos dé, su pura muerte en la cruz y la entrega de su Hijo Jesucristo es suficiente para que le sirvamos el resto de nuestras vidas. Y cuando entramos en este tipo de negociación con Dios, te voy a dar el diezmo, Señor, para probarte. Estoy calando, A ver, ahí te va. En un mes, si no tengo el 100%, el mes que entra no te doy nada. Cuando nosotros entramos a este tipo de negociaciones con Dios, simplemente regresamos 6,000 años de historia espiritualmente, a la época de los patriarcas, donde tu vida no ha crecido, no ha evolucionado, no has desarrollado, no has entendido absolutamente. Con lo cual el apóstol Pedro, en su primera carta, se despide de sus discípulos diciendo, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ahora se nos anuncia con mucha anticipación, se nos anticipa y se nos advierte que los que sigamos a Jesucristo, va a haber un tiempo de prueba. Vamos a pasar un tiempo de prueba y nadie se escapa. Y muchos de los que me escuchan en esta tarde, cuando les llegó el tiempo de prueba, no sé, tenías 3 años en Cristo, o te llegó cuando tenías 2 años en Cristo, o te llegó cuando tenías 6 años en Cristo, pero hubo un tiempo en tu vida pasada en que Dios te probó si realmente confiabas en Él y tú reprobaste. Y ahora han pasado 15 años desde esa prueba que Dios te mandó, y las otras pruebas que Dios te mandó no las has pasado. Porque si no pasas la primera, no pasas ninguna de ellas. Y muchos de ustedes en esta noche siguen vagando en un desierto y dándole círculos, y no han llegado a ningún lugar en su vida cristiana. Han oído las más grandes conferencias de Dios, han ido a seminarios, han visitado iglesias, han atravesado experiencias, pero interiormente su vida espiritual no ha avanzado una sola pulgada. Es la misma mujer, eres el mismo hombre, no hay ningún cambio en tu vida, no conoces más de Dios, todo es intelectual, pero tu vida interna no ha sido revolucionada ni transformada, no tienes paz, no has descansado en sus promesas, no has visto sus bendiciones, no has brincado de alegría de ver que Dios contesta la oración. ¿Y todo por qué? Porque no has podido salir y sacar Egipto de tu corazón. Y dice en Hebreos 4, temamos pues, no sea que muchos de ustedes, habiendo oído este mensaje, no han entrado al reposo de Dios. Y no han entrado, dice Hebreos 4, por incredulidad. Porque no creyeron a las promesas de aquel que te dice, yo estoy contigo, nada te faltará. Yo estoy contigo y cuando caigas no quedarás tirado porque mi mano te sostendrá. Yo estoy contigo para cuidar tu matrimonio, para cuidar tu familia, tu entrada y tu salida. Yo quiero bendecir tu grano, tu aceite y tu mosto.
Yo quiero que tú viajes y que tú vayas y que tú salgas de tu casa con paz y con tranquilidad de que hasta tu perro está sin pulgas. Que todo está bajo mi control, que el trabajo del cual te corrieron está bajo mi control. Y si tú tienes paz, es porque algo mejor viene. Si no tienes paz y te corrieron, es una prueba que tal vez está Dios disciplinando tu vida. Pero cuando mantenemos la paz en las circunstancias, nos damos cuenta que todas las cosas obran para nuestro bien. Pero yo no puedo creer que las cosas obren para mi bien cuando pierdo mi paz. Y si no tengo la paz, no tengo la victoria. Porque lo que nos da la victoria es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos en esta noche por esta paz y vengamos a la presencia de Dios. Bendito Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres y patriarcas de tu nación, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Yahweh Dios, Todopoderoso, que proviste el camino entre el cielo y la tierra a través de la cruz de tu Santo Hijo Jesucristo. Que a tus ángeles mandas que obedezcan la voz poderosa de tu palabra para que nos guarden en todos nuestros caminos. Que tus ángeles cuidan las puertas de nuestra casa cuando dormimos. Nos guardan en nuestro vehículo cuando caminamos en la carretera y cuando andamos en el tráfico de la ciudad. Que tus ángeles nos protegen, Señor, sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta y estemos conscientes, pero ellos están siempre a nuestro lado. Gracias porque este lugar está lleno de ángeles en este momento. Ángeles de Dios que ejecutan la voz de su palabra y que están dispuestos a entrar en batalla por nosotros, la iglesia que ganó Cristo con su sangre. Ángeles de Dios, los bendecimos en el nombre del Hijo de Dios. Los bendecimos a todos ustedes. A Miguel, su jefe, el arcángel supremo de los comandantes de Dios. Bendecimos a Miguel y bendecimos a las potestades superiores que sirven a Dios Todopoderoso. Algún día les veremos y les daremos las gracias por el servicio que nos prestaron en su obediencia al Creador. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia nos acompaña las 24 horas. Y estamos conscientes de esta presencia, no lo estemos, aquí estás con nosotros. Pero aquellos que tienen comunión contigo, aquellos que te descubren y que pueden estar conscientes de esta presencia, viven gozosos, viven felices, seguros, estables, sin temor, ni culpa, ni vergüenza, ni soledad, porque tú estás con ellos y ellos lo saben. Tú guardarás en completa paz aquellos cuya presencia mantienen dentro de ti en oración, aquellos que viven en comunión contigo, porque duro es el camino de los que se alejan de ti. Oh Dios, gracias por tus promesas, que no nos dejarás hasta que termines lo que prometiste acabar en nuestra vida. Tu palabra dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad de iniciar una nueva vida contigo, por cambiar nuestro destino, nuestro futuro, que está seguro en tus manos, porque ni los ángeles del mal, ni la falta de comida, ni la falta de ropa, ni lo invisible ni lo visible, ni la persecución ni nada nos puede separar nunca más del amor tuyo que derramaste en Jesucristo. En esta noche hay personas que necesitan desesperadamente la ayuda de Dios. Y tú tienes que estar convencido que no hay nadie más que te pueda ayudar, más que aquel que dio su vida por ti en una cruz, que se llama Jesús. Invítale esta noche a tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él con todo tu corazón. Y Él te estará esperando
no para castigarte, sino para tener misericordia y compasión de tu vida. Las personas que esta noche quieran venir a esta cruz, díganle a Dios en su corazón: Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre el precio de mis maldades y me compró con esa sangre preciosa para ti, Señor, para ser de ti, para pertenecerte ahora a ti nada más. Señor Jesús, creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos por el poder del Espíritu de Dios y estás sentado en este momento a la diestra de tu Padre, viviendo para interceder eternamente por mí. Señor Jesucristo, bendito Hijo de Dios, entra a mi corazón en este instante. Lávame, sáname de mis traumas, mis temores, mi soledad, mi culpa, mi deshonra, mi vergüenza. Porque tú experimentaste todas estas emociones y por eso tienes compasión de mí. Tú lo hiciste en mi lugar y yo las estoy atravesando por mis pecados pasados. Perdóname, Jesús, y dame una vida nueva para la gloria de tu Padre, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.